Buenos días, hermanos, les saluda el hermano Rosti de mi casa, tu casa, esperando que están con mucha bendición esta mañana. Seguimos en oración por los quienes están afligidos por el virus, con otras enfermedades, pensando mucho en nuestra hermana Lucía, en nuestro hermano Tito que está en su recuperación y en sí esperando que esta mañana, aunque tenemos que hablar y compartir por estos medios, que igual se puede sentir ese mismo amor de Cristo que siempre se siente entre los hermanos cada domingo. Les pido en este momento si pueden orar conmigo y de ahí comenzar un pequeño estudio que quise compartir de la palabra de Dios. Oremos. Padre Dios, Señor, te damos gracias tanto, Padre, por este día con cual nos has bendecido, Señor, por otro día, Señor, de alabarte tu nombre, Señor, de orar y saber que nos escuchas, Padre, y pido que en este momento, Señor, que sea tu palabra que habla, Señor, y sea tu palabra que se grabe en nuestras mentes y corazones, Señor, y que nos cambie, Señor, de dentro para afuera, Señor, y que de verdad podemos, Señor, andar conforme a tus caminos, conforme a tu voluntad cada día, Señor, y honrarte con nuestras vidas. Señor, todo esto pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hoy día quise hablar un poco de lo que es el servicio. Vi una vez una pequeña tira cómica donde había una mujer que estaba en cama. Era obvio que estaba enferma y ella, que tenía termómetro en la boca, tenía niños corriendo por la casa, los niños hechos un desastre y haciendo un desastre de toda la casa, platos sucios en el lavaplato, ropa para lavar que estaba amontonado ya, y hasta un gato que estaba lamiendo la leche que se había regado. Y de ahí se veía la otra parte de la imagen, una mujer saliendo por la puerta y diciendo: bueno, María, avíseme si le puedo ayudar en algo. Nos parece cómico, pero de verdad que cada uno hemos sentido, y de repente cada uno también ha estado en esa posición, en que no hemos sido tan buenos para servir como deberíamos haber sido. Y sabiendo que nuestro Dios es un Dios de servicio, nuestro Señor Jesucristo que mostró eso en su ministerio, ¿cuánto más deberíamos nosotros servir conforme a la voluntad de nuestro Dios? Un señor que escribió un libro en cuanto al servicio, mejorando su servicio, llamaba el libro, el Charles Swindoll, hablaba de que al inicio no quiso estudiar ni dedicarse al tema. ¿Por qué? Porque sentía que no fue algo agradable para él. Para él, al inicio, siendo honesto, él decía que para él el servicio, él pensaba en lo que era ser ser mula humano. Y nadie quiere ser mula humano, nadie se imagina ni se pinta de eso. Entonces, muchas veces, nosotros como cristianos nos ponemos al servicio. Sí servimos, y no hay como decir que los de la congregación no sirven. Pero muchas veces, creo que yo incluido, a veces servimos, pero sintiendo por obligación, no por deseo, no por un aprecio de nuestro Señor, sino porque, bueno, la Biblia manda, ya que soy cristiano, ya me toca, entonces ahí voy. Ya mismo que voy a obrar solo porque me mandan. Pero de verdad yo creo que hay que cambiar nuestro pensar en cuanto a ese asunto. Hay que cambiar la forma en que nos acercamos a nuestro rol como siervos en el reino de nuestro Señor. Porque de verdad que sabemos, como dice en la Biblia, que la mies es mucha. Faltan obreros, pero de verdad que nuestro Señor merece no cualquier obrero, sino un obrero que está con corazón conforme al suyo, un obrero que está con actitud correcta. De verdad que no hacen falta cristianos que obran por una carga de conciencia, por, lo que sería bajo presión, o porque su voluntad fue quebrantada, por obligación. De verdad que no es el motivo que Dios desea o merece de nosotros. Vea conmigo, por favor, lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El servicio proviene ¿de dónde?
del amor, no por obligación. Así debería ser. ¿Por qué ayudamos nosotros en los ministerios en la iglesia? Los que ayudan con niños, con jóvenes, con hombres, con mujeres, con visitas, cualquier ministerio. ¿Por qué ayudamos nosotros? ¿Por obligación? Porque yo siento que bueno, si no, caso contrario, Dios estará bravo conmigo. ¿O es porque tengo amor tanto para Dios como también para los quienes estoy sirviendo yo? ¿Lo hago como por exigencia o lo veo yo como una oportunidad de servir a mi Señor? Algo que va conjunto con esa salvación que yo he recibido de parte de mi Señor. Quiero dedicarme más que nada en lo que es el capítulo 2 de Efesios, de versículos 1 al 10, si me pueden acompañar. Me gustaría leer de ahí mismo. Busquen por favor, en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí vemos algo interesante en este pasaje. Para mí, yo veo de que se puede ver en sí lo que es el Evangelio y nuestros motivos conjuntamente mostrados en lo que son 3 pares de palabras en las frases aquí, comenzando primeramente en lo que se ve en el versículo 1, cuando dice cuando estabais. Piensa nomás dónde estuviste usted antes de conocer a Cristo. ¿Cómo fue tu vida? Según este versículo dice que fuimos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Han contemplado esa muerte? Sabemos en la Biblia que comúnmente se habla de la muerte como una separación de Dios, pero en sí también hay una muerte física, hay una muerte de sufrimiento. Cristo mismo que experimentó eso. Y de verdad, cuando habla de la muerte, que estuvimos nosotros muertos, no es decir muertos solo, aunque sí es verdad de que fuimos separados de Dios por causa de nuestros pecados, pero también porque estuvimos nosotros en un rumbo rápido y directo al infierno, a un dolor, un sufrimiento y una separación permanente de nuestro Señor. Es una consecuencia fuerte. ¿Lo han pensado? Muchas veces, por lo menos en los Estados Unidos, donde viví muchos años, hay lo que se llama el corredor de los muertos. Lo dicen el corredor de la muerte. Y en sí es el prisión donde están los que están esperando la muerte. O sea, que le van a matar por sus crímenes, por lo que han hecho, asesinos y parecidos. Y muchas veces hay un costumbre de que cuando uno que está ya con sentencia de muerte, donde sea que va,
Otros que van proclamando antes de que llegue o mientras que va pasando. Muerte caminando. Muerto caminando. ¿Por qué? Porque aunque el hombre está vivo, aunque está andando, su sentencia es segura. Las consecuencias de lo que ha hecho ya han sido decididos y no hay cómo cambiar. Aunque está andando, ya está muerto. Y de verdad que eso fue nuestra situación antes de haber conocido a Cristo. Eso es la situación de cada uno que aún no ha conocido a Cristo. Aunque anda, aunque camina, ya es un muerto. Siguiendo al versículo 4, vemos dos palabras más que parecen medio raro sacar de contexto, pero donde dice, pero Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué enfocar en esas dos palabras? Porque nosotros merecíamos muerte. Éramos muertos por nuestros delitos y pecados. Anduvíamos en eso en otros tiempos. Seguíamos el corriente de este mundo. Merecíamos esa sentencia de muerte. Pero aún siendo así el caso, vemos aquí en versículo 10 que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Tuvimos esa sentencia que merecíamos de muerte. Pero Dios no iba a permitir. Muertos en nuestros delitos, pero Dios tenía otro plan. Desobedientes, pero Dios nos amó. Conformados al mundo, prisioneros de Satanás, gratificando la carne, pero Dios aún nos amó. En rumbo al infierno, pero Dios quiso cambiar nuestro camino. Nuestra salvación de verdad que depende de estas palabras. Porque no fue conforme a lo que merecíamos lo que hizo Dios, sino que fue a lo contrario. Fue inesperado para nosotros de que Dios nos iba a amar y se iba a sacrificar por nosotros. Por eso que esas palabras, pero Dios, chocan tanto. Amor, misericordia, gracia, todo lo sentimos en ver a Cristo y ver de que Dios mismo entregó a su Hijo para que pudiéramos disfrutar de una reconciliación con Él. De verdad que Dios nos ama de una forma que no podemos entender. Fíjese lo que dice en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ni podemos contemplar. Esto fue dicho en el contexto de perdón. De que Dios nos quiere perdonar y que perdona de una forma que ni podemos nosotros entender o contemplar. Entonces, nosotros pensando en eso, la vida que tuvimos antes, pero hay gracias a Dios, ¿verdad? Pero Dios no tomó en cuenta eso, pero Dios me quiso salvar. Y pensando en eso pasamos ya a la parte que dice, por medio de la fe. Que encontramos en versículo 8, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De verdad que no es algo, no podemos nosotros ganar la salvación, porque la salvación proviene de lo que Cristo hizo. Yo no tenía nada que podía pagar esos pecados que ya había cometido. Solo Cristo, solo el puro, solo Dios el justo, solo Dios el santo me podría santificar,
me podría redimir. Pero de igual manera, salvo por gracia, ¿ya cómo voy a vivir yo? ¿Voy a vivir una vida de un grato o de ingrato? ¿Soy yo uno que vive por fe, creyendo en esas promesas de Dios y agradecido por lo que Él ha hecho por mí? ¿O uno que de repente siente, ha olvidado que Dios lo hizo por amor y sintiendo no más de que, tengo una deuda que me toca pagar? Si pensamos así, de que estamos pagando una deuda, es una deuda que jamás podrías pagar y que solo Cristo pudo pagar y solo Él lo ha pagado. No es una deuda que estamos pagando nosotros. Es verdad que estuvimos muertos en delitos, pero Dios nos buscó, Dios nos lavó, pero Dios nos adoptó, pero Dios nos santificó, aunque no fuimos dignos. Muchos, no sé si han sentido, muchos que conocen a mi hijo Logan, y de verdad que cada niño ha hecho lo mismo. Pero hablando de niños y viendo niños, ¿cuántas veces que se ha visto a un niño andando por ahí y uno percibe que de repente el pañal no está bien? Y le pregunta al niño, oye niño, ven, ¿hace falta cambiarte el pañal? Y te dicen que no. Uno ya sabe, uno ya percibe que está mal, que necesita un cambio de pañal, porque apesta. ¿Y cómo que el niño dice que no? Para un niño es una cosa, reímos un poco de que el niño lo dice, hasta que yo me pego una risa cuando toca, pero igual le voy y le cambio el pañal, porque hace falta, aunque el niño no reconoce. Nosotros hemos sido así con Dios, porque de verdad que no habíamos reconocido la grave de nuestra situación. Estuvimos ya cómodos en esa suciedad que era nuestra vida en la vida anterior. Pero Dios, tomándonos en cuenta y viendo cómo es que van a vivir así, no es que nos echó al lado, sino que nos amó. Él mismo se sacrificó para limpiarnos, para darnos una pureza. Y a veces nosotros, como ese niño, no apreciamos lo que fue hecho por nosotros. No podemos entender nuestra propia suciedad. Pero gracias a Dios que sí lo ha hecho por nosotros. Pero nosotros al madurar, a darnos cuenta cómo sentimos de Dios por ese sacrificio que ha hecho por nosotros, ese amor que nos ha mostrado en acercarse a unos seres que de verdad, por su justicia, le tienen que dar iras. Pero Él por amor se acerca igual. Él supera esa ira que viene con una justicia perfecta, para mostrar una misericordia, una gracia que proviene de un amor perfecto. Somos aprobados delante de Dios, no porque somos buenos, sino porque Él es bueno. Entonces vemos, uno pregunta, pero ¿por qué Dios hizo tanto por mí? ¿Por qué me tomó en cuenta? Y hay que decir por amor. Primordialmente fue por amor, porque nos ama y porque Dios es amor. Pero Pablo muestra algo interesante, o Pedro mejor dicho. Pablo muestra algo interesante. Viendo aquí lo que dice en versículos 5 al 7, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Date cuenta de algo. Nos dio vida juntamente, dice. Nos resucitó. Nos hizo sentar. Eso describe lo que sucedió a Cristo. Porque Cristo murió y fue dado vida.
Jesús fue resucitado. Jesús que está sentado a la diestra del Señor. Pero aquí Él no habla de Cristo, sino hablando lo que hemos recibido juntamente con Él, una vida nueva. Hemos recibido una resurrección y hemos recibido una posición celestial ahí con nuestro Señor. Interesante. Él no está hablando de Cristo, sino hablando, Pablo que le escribió a los de aquí de Éfeso. Pero eso aplica también a nosotros que tenemos la misma promesa. Dios está afirmando lo que Él hizo por su Hijo, pero no solo por el unigénito, sino también por todos los hijos, aun los adoptivos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Hay que mantenerse en sintonía porque hay más por venir. Lo que hemos recibido ya en Cristo, este perdón, no fue el fin de Dios, sino fue a través de esa salvación que podemos recibir lo que Él verdaderamente nos quiere dar. Y Él quiere mostrar en nosotros lo bueno que Él es. Él quiere que nosotros seamos una muestra a este mundo de sus riquezas incomparables. Por amor, Cristo murió por nosotros. Y nosotros somos esa muestra, esa prueba del amor que Dios tiene para muertos. Porque eso mismo fuimos cuando Él murió por nosotros. Cristo murió por muertos para ya darnos vida junto con Él. Les quiero comentar una pequeña historia, porque uno dice, oye, pero ya estamos hablando del Evangelio, ¿y eso qué tiene que hacer con servicio? Bueno, había una mujer casada con un hombre pésimo. Él le pedía de todo y no le hacía nada. No le daba nada, no le cuidaba nada, no le mostraba ningún cariño. Y esta mujer se arrepentía. Ella dice, oye, pero este no es el hombre con quien me casé yo. Pero igual siguió fiel como esposa. Pero llegó un día en que el hombre se enfermó y falleció. Y la mujer de verdad que lloró. Le dolió. Pero no tanto. A una medida fue un alivio, porque ese hombre le había sido muy cruel. Pero llegó un día otro hombre que ella conoció, siendo viuda, se casó de nuevo. Y este esposo nuevo fue lo contrario al primero. Él no, en vez de pedir de ella, él se ofrecía. Cuando ella se levantaba para hacer algo, no, mi amor, permíteme, yo lo hago, siéntate nomás. Y oye, le trataba a ella como una reina. Y ella, oye, sentía un amor increíble, tremendo. Bueno, un día, muchos años después de estar casado con este hombre nuevo, ella se dio cuenta, se encontró en la casa una lista vieja. Una lista que le había dado el primer esposo, el que falleció, el que había sido cruel. Y ella viendo esa lista tremenda que antes le molestaba tanto, cuando él exigía tanto de ella. Pero ella se dio cuenta que todo lo que estaba en esa lista aún lo hacía. Aún para el esposo nuevo estaba haciendo todo lo que estaba en esa lista que le dio y le exigía el esposo cruel. Pero esta vez ella no lo sentía como carga. Jamás se dio cuenta ni imaginaba que estaba haciendo todo lo mismo de antes. Porque esta vez no lo hacía por temor. No lo hacía por exigencia, por un mandato. Ella lo hacía porque entendía el amor que tenía este hombre para ella, el nuevo esposo para ella. Y ella sentía un amor que quiso mostrar. Ella quiso hacerle sentir al esposo que le amaba tanto
ese mismo amor. Entonces, ya esa lista se cumplía por sí mismo, porque el amor le daba esa fuerza para cumplir. Ese es el amor que estamos buscando en nuestro Señor. Y eso es, el amor solo proviene al entender la situación de cual nos sacó nuestro Señor. La situación que solo nuestro Señor nos pudo amar en esa situación. Pero Dios que me amó. Entonces yo, entendiendo lo que Él ha hecho por mí, ya me nace por amor, por medio de la fe, que yo le quiero complacer, yo le quiero mostrar ese amor, yo le quiero servir a Él directamente en lo que me pide e indirectamente a través de los suyos, como dice Mateo 25, lo que se hace por cualquier de ellos, Dios mismo recibe. Al bautizarnos dice que somos revestidos de Cristo. Pero si Cristo era primordialmente un siervo, si es que Cristo se sujetó a la voluntad del Padre en todo, si Cristo en Juan capítulo 13, justo antes de que se iba a morir, justo antes de que Judas le iba a traicionar, se puso a lavar los pies de los apóstoles, se levantó de la mesa, se ciñó una toalla y lavó los pies del quien le iba a traicionar. Porque tanto era el amor y tanto era el servicio que le nacía. Y Él quiso desafiar a los apóstoles, que esto no muera conmigo, ya mismo me voy a morir, pero que esta forma de servir no muera conmigo, sino que permanezca en los míos. A los apóstoles, a los discípulos que iban a venir y en nosotros mismos. Puede vivir, puede seguir. El mundo puede conocer a Cristo a través de ese amor, a través de ese servicio que le podemos rendir. Oí una vez, fue dicho, de que la iglesia en sí está llena de personas dispuestas, pero que son dos tipos. Algunas personas dispuestas a servir y otras personas dispuestas de que le sirven. Oye, hermanos, hay que preguntar, ¿qué tipo de cristiano he sido yo? ¿Soy de los que están muy dispuestos a servir o muy dispuestos de que le sirven? Hermanos, si somos cristianos, si estamos siguiendo a Cristo, de verdad que nos toca levantarnos de la mesa, ceñirnos una toalla y ponernos a trabajar. Dedicarnos al servicio de otros. Y de verdad mostrar al mundo quién es nuestro Señor. Que obremos siempre en eso. Oremos. Padre Dios, Señor, te damos gracias tanto, Padre, por tu palabra. Señor, te damos gracias tanto por la realidad, Señor, de lo que tú has hecho, Señor, lo que se revela en tu palabra, que hizo tu Hijo, Señor. Pedimos, Señor, de que nos perdones, Señor, por lo tanto que hemos fallado, Señor, lo tanto que no hemos cumplido, Señor, lo tanto que no hemos mostrado o amado, Señor, conforme a ese amor que nos has mostrado, Señor. Pero te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú eres misericordioso. Te damos gracias porque nos sigues amando, Padre. Y pedimos, Señor, de que nos des las fuerzas de mejorar cada día. Señor, háganos siervos tuyos. Háganos, Señor, siervos a tu pueblo. Señor, que viva siempre tu amor y tu servicio en nosotros. En nombre de Jesús que oramos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.